claramente lo está estableciendo. Está haciendo esa diferencia de que Cristo vino a esta tierra, ¿verdad? Y murió crucificado en el Gólgota, en el lugar llamado la Calavera. Allí Jesús entregó su vida. Allí Jesús lo sustituyó a usted y a mí. Ahí Satanás fue derrotado, fue vencido porque recibió una herida mortal y la recibió en la cabeza. De esa manera Jesús, muriendo en la cruz, derramando su sangre en esa cruz, estaba derrotando a nuestro adversario, su adversario, mi adversario, el adversario de Dios, estaba siendo derrotado ahí en el Gólgota, ahí en esa cruz. Ya estaba profetizado en Génesis, en el capítulo número 3, versículo 15. Ya estaba de que la simiente de la mujer le iba a aplastar la cabeza. Y ahí se cumplió, en el Gólgota. Ahí se cumplió esa palabra. Entonces, fue Jesús quien murió en la cruz, quien fue sepultado en una tumba y quien asimismo fue resucitado por el Padre. Fue resucitado por el Padre. Dice allá en el libro de Romanos, en el capítulo, veámoslo acá, mejor, me puedo equivocar, mejor veámoslo, lo que dice la palabra. Dice por acá en Romanos con relación, cuando dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Romanos 10:9 claramente está estableciendo aquí también en este texto esa diferencia que existe entre el Hijo y el Padre. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y dice, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. En fin, la misma Escritura está dando testimonio de que Dios en su deidad es un Dios trino. Su naturaleza es un único Dios verdadero, diferenciado, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y eso lo vemos nosotros desde el libro de Génesis, cuando allá Dios dijo, confundamos su lengua. Confundamos su lengua en Génesis 11:7. También en Génesis 3:22 dice, el hombre es como uno de nosotros. Entonces está hablando de pluralidad. 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 Está hablando nosotros, ¿verdad? Muchos dicen de que está hablando con los ángeles, etcétera, 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 ¿verdad? Puros argumentos falsos que no sustentan la doctrina. Pero en el Nuevo Testamento se nos revela más claramente esa operatividad de Dios para llevar a cabo el plan, su plan de salvación a toda la humanidad, en que el Padre envía, en que el Hijo redime y el Espíritu Santo lleva a cabo la obra santificadora del creyente. O sea que el Espíritu Santo es el que al creyente, al ser humano, lo lleva a conocer a Jesús y lo lleva allí en el Gólgota y ve esa visión cuando Jesús está crucificado. Está viendo que esa sangre está saliendo de sus sienes, está saliendo de sus pies, de sus manos. En fin, esa sangre está de su cuerpo, está
fluyendo, está brotando. Pero es el Espíritu Santo que se encarga de llevar esa obra regeneradora, esa obra del nuevo nacimiento. El Espíritu Santo es el encargado de llevar a cabo esa obra. Que sabemos que Jesús mismo, hizo mención de esa obra del Espíritu Santo en San Juan, ¿verdad? Y lo podemos encontrar en San Juan. Veamos en San Juan capítulo, si no ando mal, en el capítulo 16 de Juan, veamos si no me equivoqué. San Juan 16. Ahí claramente Jesús está hablando acerca del Espíritu Santo, ¿verdad? Aquí dice del Espíritu Santo. Dice, pero yo os digo la verdad, en el 16, 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y Jesús dijo todavía, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Y dice Jesús, todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, es la palabra la que nos está hablando. No es voz de hombre, no es criterio de hombre, no es la filosofía griega la que nos está enseñando cómo conocer a Dios, sino que la misma escritura, la misma palabra de Dios que Él ha entregado al hombre, aquí le está expresando Dios cuál es su voluntad, le está dando el conocimiento de quién es Él. Entonces, pero como hice mención hace un momento, tenemos un adversario el cual se encarga de engañar, se encarga de que aquellas personas que no han nacido de nuevo distorsionen las escrituras. Por eso Jesús, cuando habló de la parábola del sembrador, Él hace mención a dónde cae la semilla, en qué terreno cae la semilla. Una es que cayó sobre el camino, otra cayó en espinos, en pedregales, y otra cayó en buena tierra. Entonces, ¿cuál es la semilla? ¿Cuál es la palabra de Dios que lleva buen fruto? La que cayó en buena tierra. De ahí la que cayó en el camino, ahí pasaron personas y la pisotearon. La que cayó entre espinos, cuando quiso surgir esa semillita, cuando quiso, dar su fruto, cuando quiso desarrollarse, los mismos espinos la ahogaron. Y la que cayó sobre piedras, al caer el sol se quemó. Pero la que cayó en buena tierra, esa produjo al 100%. Entonces, ese es el problema. Ese es el detalle. Que en la iglesia de Cristo, en las congregaciones, en donde se predica el mensaje del Evangelio, hay creyentes convertidos y hay creyentes nada más de nombre que no han nacido de nuevo. Y lo peor del caso es que hay ministros que se llaman del Evangelio que predican la palabra. Por eso Pablo, cuando se despidió de la iglesia de Éfeso, de los ancianos, claramente les dijo, de entre vosotros, dijo, se levantarán lobos rapaces, se levantarán hombres que engañarán a la grey.
En fin, o sea, siempre Dios enseñándonos la verdad. Porque aquí está la verdad en su palabra. Entonces, esta enseñanza es sana doctrina. Es sana doctrina. Es decir, que Dios no necesita que nadie lo defienda. Él mismo se defiende a sí mismo, pero para ello está el Espíritu Santo, el cual me hace hablar a mí, hace hablar a muchos que enseñan la sana doctrina. Pero siempre el enemigo va a estar tratando la manera de que el creyente sea engañado. Como Pablo le dijo a la iglesia de los Corintios, me temo que así como la serpiente engañó a Eva, así también vuestros sentidos sean engañados. Entonces, pero bien hacemos en acercarnos a las Escrituras, porque son ellas la brújula de nuestra vida hacia la patria celestial, a nuestra ciudadanía que no está en la tierra, sino que en los cielos. Ella nos guía a toda verdad, pero necesario es, ¿verdad?, de que la palabra de Dios sea nuestro alimento principal para nuestro ser integral, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, todas las cartas en sus encabezados dan testimonio del Padre y que hay con esa relación con el Hijo. Veamos acá también. Dice en Filipenses capítulo 1, verso 2, dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Imagínense, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. O sea, que es Padre de nosotros y es Padre del Señor Jesucristo. Solo me acuerdo cuando Tomás, ¿se acuerdan de Tomás, verdad? No su vecino, sino que Tomás de la Biblia, el que dijo, no, yo no voy a creer hasta que estos dedos toquen ahí la llaga, toquen ahí donde los clavos, o sea, fueron incrustados en las manos, hasta ahí voy a creer que Jesús ha resucitado. Entonces, cuando Jesús se presentó, ¿cuál fue la actitud de Tomás? Se asombró. Dios mío y Señor mío, le dijo a Jesús, Dios mío y Señor mío. Entonces Jesús dijo, ¿por cuánto has creído, Tomás? ¿Por cuánto has visto? Has creído. Pero más bienaventurados aquellos que creen sin no haberme visto. Es por fe. Jesús hace 2000 años vino. Y este mensaje se ha venido predicando.